Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, me acaba de llegar un paquete con algunas cositas dentro y he dicho, ¿por qué no voy a compartirlo con todos vosotros? Así que aquí mismo tengo el paquete, esta caja, que no son zapatillas, ¿vale? Aunque lo parezca, sino que dentro hay una serie de juegos de segunda mano, no son juegos actuales, sino que tienen ya bastantes años, que bueno, se han cruzado en mi camino a un precio razonable y he decidido hacerme con ellos. Y así de paso aprovecho y os enseño algunas recomendaciones porque probablemente algunos de ellos no los conozcáis. No solo me gusta jugar videojuegos, especialmente aventuras gráficas, de eso va el canal, sino que también me gusta coleccionarlos. No por una cuestión simplemente de acumulación, sino por una cuestión también de conservación, porque considero que los videojuegos son una parte muy importante de nuestra cultura, no son solo entretenimiento, sino que hay mucho más allá. Entonces, siempre que puedo conseguir algunos juegos a un precio razonable, ¿vale? No arruinarme por el camino, intento pues hacerme con ellos y colocarlos aquí en mi colección y de vez en cuando probarlos, aunque ya sabemos que la mayor parte de juegos, sobre todo si son de PC, los jugamos por una cuestión de comodidad y compatibilidad en plataformas digitales tipo Steam o GOG. Pero bueno, en cualquier caso, siempre me gusta conservar el formato físico y cuidarlo todo lo que puedo. Así que no me entretengo más, intro y empezamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Vamos a ver qué trae este paquete. Por cierto, nada de este contenido ha sido patrocinado, ni siquiera por la marca anunciada en la caja. Dentro debería haber 4 juegos que puede que os suenen. La idea de este vídeo, además de desvelar algunas de mis últimas compras, es la de poder recomendaros algunos títulos en el caso de que no los conozcáis. Además, si puedo compartiros un poco de información adicional y alguna que otra curiosidad, pues mejor que mejor, ¿no? Comenzaremos con 2 títulos españoles protagonizados por los agentes especiales más queridos y entrañables de nuestro país. Mortadelo y Filemón, Balones y Patadones y Mamelucos a la Romana son 2 aventuras gráficas para PC, tanto Windows 98 como Windows XP, publicadas en 2002. Fueron desarrolladas por el estudio español Alcachofa Soft y publicadas por Z Multimedia. Cabe señalar que ambos juegos de Mortadelo fueron parte de la última etapa del estudio Alcachofa Soft, especializado en aventuras gráficas humorísticas antes de su cierre en 2008. Estos juegos están basados en los célebres personajes de cómic creados por el genial Francisco Ibáñez, cuyos disparatados casos fueron adaptados a numerosos videojuegos. El juego se distribuyó en España y sorprendentemente incluso llegó a publicarse en Rusia, reflejo del éxito internacional de estos personajes. En Balones y Patadones, la tía, la agencia de espionaje de Mortadelo y Filemón, ya la conocéis, descubre un complot insólito. La peligrosa banda mafiosa de Vito Corvino planea un golpe maestro, dejar al mundo sin fútbol. Para lograrlo, han colocado 4 bombas en el estadio donde se juega la final del Mundial. Cuando los 2 mejores agentes no están disponibles, el Super, que es el jefe, ya lo conocéis, encomienda la misión a nuestros torpes héroes Mortadelo y Filemón. El jugador deberá ayudarles a encontrar y desactivar las 4 bombas antes de que sea demasiado tarde. La trama combina humor, espionaje y parodia policíaca, muy fiel al espíritu del TV original. En Mamelucos a la Romana, Mortadelo y Filemón reciben un nuevo encargo del Super que los llevará al extranjero. Ahora la tía no quiere dejar cabos sueltos. Los agentes deberán viajar de incógnito a Roma para encontrar la guarida del mafioso Vito Corvino y asegurarse de que su banda no vuelva a causar estragos. La aventura comienza en la Plaza de España de Roma, donde pronto descubriremos que Corvino ha estado robando mobiliario de la Casa Blanca y es buscado tanto por el FBI como por el CSID. A partir de ahí, Mortadelo y Filemón recorrerán escenarios emblemáticos de la ciudad eterna en busca de pistas sobre el paradero del capo. La trama paródica mezcla elementos de la cultura italiana con referencias a la mafia cinematográfica. Estos 2 juegos son aventuras clásicas point and click en tercera persona, con entornos 2D dibujados con un estilo similar al de los TVOs de Ibáñez. El jugador puede alternar entre manejar a Mortadelo o a Filemón en cualquier momento, aprovechando las habilidades de cada uno para resolver los distintos puzzles. La perspectiva es lateral y la interacción sigue los cánones clásicos del género: recoger objetos, dialogar con personajes y usar el ingenio para superar obstáculos. Un elemento tremendamente innovador es que el juego ofreció modo multijugador cooperativo online.
Sí, como lo oís. Si dos jugadores tenían instalados estos títulos, podían conectarse por internet o red local, controlando cada uno a uno de los personajes. Los jugadores cooperativos incluso contaban con el zapatófono, un teléfono zapato para comunicarse a modo de chat dentro del juego. Esta opción multijugador es muy poco común en aventuras gráficas. Adelantó ideas de juego cooperativo en el género, poca broma. Los dos juegos podían jugarse de forma independiente, pero Alcachofa Soft concibió el juego como la primera parte de un díptico. De hecho, ambos juegos se lanzaron simultáneamente, y si instalamos los dos juegos, se desbloquea contenido extra, una misión final llamada La Banda de Corvino, que actúa a modo de tercer capítulo conclusivo. Como detalle de distribución, los juegos fueron lanzados originalmente con voces y textos en español peninsular, manteniendo el doblaje, en muchos casos, de los dibujos animados de estos personajes, lo que sin duda encantó a los fans de la historieta. Estos juegos consolidaron a Mortadelo y Filemón en el mundo del videojuego español, sucediendo a otras adaptaciones noventeras. Ahora damos un salto al género de la ciencia ficción, con Shizun Mysterious Journey, una aventura gráfica en primera persona donde los puzzles son lo más importante. Este título fue desarrollado por el estudio de Talion en colaboración con LK Avalon, ambos estudios de origen polaco. Fue publicado internacionalmente en 2001, pero a España llegó unos meses después, en marzo de 2002, de la mano de la distribuidora Friendware. Con textos y voces totalmente traducidos al castellano, Shizun apareció en formato PC CD-ROM, en esta maravillosa edición de 5 discos o alternativamente en un solo DVD-ROM, algo que todavía no era muy común en aquel momento. De hecho, fue uno de los primeros juegos en ofrecer una versión en DVD para aprovechar la mayor calidad audiovisual. Esta es la versión CD, que por desgracia no incluye todos los puzzles ni todo el trasfondo, pero es notablemente más llamativa que la edición en DVD y por eso quise comprarla. Mysterious Journey nos sitúa en un futuro lejano, en el año 2083. Una expedición científica humana es enviada al misterioso planeta Argilus para investigar unas señales de vida inteligente, pero la tripulación desaparece sin dejar rastro. Meses después, una nave de suministro llega al planeta. El jugador encarna a uno de los dos miembros de esta tripulación de relevo, con la misión de averiguar qué ocurrió. Al aterrizar, descubren que Argilus es un mundo hermoso pero inquietante. Ciudades vacías, maquinaria aún en funcionamiento y mesas servidas con comida a medio consumir, pero ni un solo habitante a la vista. A medida que exploramos, iremos desentrañando registros y tecnologías alienígenas que revelan una antigua civilización y quizás el destino de los científicos desaparecidos. Shizun envuelve al jugador en un misterio de ciencia ficción dura, con tono serio y una atmósfera solitaria que recuerda muchísimo a clásicos como Myst, juego del que se inspira directamente. Se trata de una aventura gráfica en primera persona y está construido sobre el motor V-Cruise, que presenta entornos pre-renderizados en 360 grados, lo que en el juego denominan entorno Spinorama. Esto permite al jugador mirar libremente alrededor en cada escena estática, creando la ilusión de inmersión total, de la misma manera que hacía Myst 3 Exile. La jugabilidad se basa en la exploración pausada y la resolución de puzzles lógicos complejos, muchos de los cuales requieren decodificar sistemas numéricos alienígenas, patrones musicales o engranajes mecánicos extraños. Una particularidad es que Mysterious Journey ofrece dos personajes jugables, los dos miembros de la tripulación, uno masculino y otro femenino. Se separan al inicio de la aventura, y el jugador debe alternar entre ellos en distintos puntos de la historia. Cada uno explora regiones diferentes de Argilus, enfrentando puzzles únicos que a veces comparten información entre sí. Como aspecto negativo, en la versión de CD, cambiar de personaje implicaba cambiar de disco físico frecuentemente. Shizun es conocido por su alto nivel de desafío, no incluye un sistema de pistas interno, por lo que requiere papel y lápiz para anotar símbolos y soluciones. Mysterious Journey destaca por su cuidado aspecto audiovisual. Los escenarios prerenderizados muestran paisajes exóticos de ciencia ficción con gran detalle, y el juego ganó reconocimiento por sus gráficos en su momento. En lo sonoro incorpora una banda sonora ambiental alienígena y voces en varios idiomas. Gracias a la distribución multinacional, contó con doblaje en 6 idiomas, incluido el español, y texto en más de 8. Algo notable para un proyecto nacido en la Polonia de aquel momento. Otra curiosidad es que la versión DVD no solo añadía puzzles extra, sino que venía con un making of y contenido adicional. Shizun tuvo suficiente éxito en la comunidad aventurera como para dar pie a varias secuelas, y con el tiempo se ha convertido en un juego, digámoslo así, de culto.
Sin duda, Schism representa el auge de las aventuras Myst-like a inicios de siglo, cuando pequeños estudios europeos aportaron obras memorables al género. Y vamos con el último. Cerramos con una aventura gráfica muy singular que fusiona mitología, ópera y ciencia ficción. Ring, el anillo de los Nibelungos. Lanzado originalmente en 1998 en Europa y en 1999 en Norteamérica. Este juego fue desarrollado por el estudio Arxel Tribe, fundado por artistas eslovenos, en colaboración con la francesa Cryo Interactive, que se encargó de la producción y publicación europea. Ring salió para PC tanto en Windows como en Mac, presentándose en esta magnífica edición que estáis viendo. La edición española, esta misma, distribuida por Friendware, consta nada menos que de 6 CDs, llenos de datos, gráficos prerenderizados y sobre todo audio de alta calidad, acompañados de un manual de instrucciones y tarjeta de registro, como estáis viendo. También existe una edición especial en DVD que reúne todo el contenido en un disco e incluye un vídeo making of de 7 minutos en la cara B. Este despliegue ya daba pistas de la ambición del proyecto. Ring adapta la monumental tetralogía operística El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner al formato del videojuego, combinando la narrativa de la ópera con estética de cómic europeo y ambientación futurista. Ring presenta una reinterpretación fantástica y de ciencia ficción de las 4 óperas de Wagner: El Oro del Ring, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. En lugar de una adaptación histórica literal, el juego sitúa la acción en un futuro lejano, en el siglo 40. El jugador encarna a un ser llamado Ish, que, guiado por la voz de la diosa Erda, debe revivir las leyendas de los Nibelungos para restaurar el equilibrio en el universo. La historia se estructura en 4 capítulos, uno por ópera, pero todos enlazados por esta trama surrealista de ciencia ficción. A lo largo del juego tomaremos el control de 4 personajes diferentes, equivalentes a héroes y dioses de la saga wagneriana. Cada personaje protagoniza su propio acto y representa distintos poderes a vencer o roles míticos. Por ejemplo, uno encarna a Sigfrido, otro a Brunilda, etc. La misión final de Ish y del jugador es completar la leyenda del anillo y derrotar a 4 fuerzas malignas que amenazan a la humanidad. Esta narrativa entrelaza elementos de la mitología germánica, los dioses, el Valhalla, los Nibelungos, por ejemplo, en escenarios de otro mundo, tecnología alienígena y secuencias oníricas. A pesar de lo arriesgado de mezclar ópera y sci-fi, el juego sigue bastante de cerca el arco argumental de Wagner, permitiendo a los jugadores experimentar la historia épica del anillo de una forma interactiva nunca vista hasta entonces. Es una aventura gráfica point and click en primera persona, utilizando el motor gráfico Omni 3D de Cryo, el mismo que se usa en Atlantis de Lost Tales, que presenta entornos tridimensionales prerenderizados con vistas panorámicas de 360 grados, lo mismo que ocurría en el juego anterior. La interfaz es la típica de las aventuras de Cryo de finales de los 90, un cursor cambiante para examinar o interactuar sin inventario complejo. La jugabilidad se centra en la exploración de escenarios bastante abiertos y en la resolución de puzzles, aunque estos tienden a ser menos tradicionales y más orientados a la narrativa visual y musical. Por ejemplo, hay secuencias donde el jugador debe dirigir elementos al compás de fragmentos musicales o tomar decisiones que afectan al transcurso de la historia. La estructura por capítulos hace que el jugador avance por 4 mundos distintos con estéticas y desafíos propios, desde los ríos donde habitan las hijas del Rin hasta la mítica forja de los Nibelungos, pasando por la sala del trono del dios Wotan. Cada segmento introduce un personaje jugable nuevo, lo que refresca la experiencia. Sin embargo, hay que destacar que Ring es más experiencial que difícil. No abunda en rompecabezas enrevesados, sino en sumergir al jugador en un viaje audiovisual. En este sentido, actúa casi como una ópera interactiva. El jugador avanza disfrutando de la música y los visuales. La voz omnipresente de Erda, interpretada por la actriz Charlotte Rampling en la versión original, guía al jugador entre actos, proporcionando contexto y cohesión a la aventura. Lo que hace verdaderamente único a Ring es su apartado artístico. El juego contó con la colaboración estelar del dibujante francés Philippe Druillet, legendario artista de cómics de ciencia ficción, quien aportó el diseño conceptual y estético de muchos escenarios y personajes. El resultado es un estilo visual extravagante, barroco y colorista, que fusiona la imaginería wagneriana con motivos futuristas y cyberpunk. Cada pantalla parece una viñeta salida de un número de Metal Hurlant, dotando al juego de una personalidad inconfundible. En el sonido, Ring brilla gracias a su banda sonora compuesta por extractos de la obra de Wagner.
En colaboración con las discográficas Polygram y Decca, los creadores seleccionaron grabaciones históricas de la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Sir George Solti, consideradas entre las mejores interpretaciones del Anillo, e integraron esos pasajes musicales en el juego de manera dinámica. De hecho, el manual del juego incluía publicidad del ciclo completo de CDs del Anillo del Nibelungo dirigido por el propio Solti, invitando a profundizar en la obra original. En cuanto al impacto que causó, tuvo una recepción mixta. En Norteamérica fue recibido con críticas muy duras, que veían la jugabilidad floja frente a su envoltorio audiovisual. Sin embargo, en Europa gozó de mejor aceptación y se convirtió en un éxito comercial inesperado, superando las 400.000 copias vendidas en todo el mundo hacia 2002. Este logro es notable para una aventura gráfica de nicho y demuestra cómo su propuesta artística resonó especialmente en el público europeo, más familiarizado con la ópera y el estilo de cómic de Druillet. Animada por ese éxito, Krio lanzó en 2003 una secuela, Ring 2: La venganza de los dioses, que abarcaba las dos óperas finales, Sigfrido y el ocaso de los dioses, aunque esta segunda parte no alcanzó el mismo nivel de ventas ni de calidad según la crítica. Lamentablemente, Ring llegó en los años finales de Krio Interactive, empresa que acabó quebrando en 2002, por lo que el juego quedó como uno de sus últimos proyectos ambiciosos. A día de hoy, Ring, el Anillo de los Nibelungos, es recordado como una pieza de culto, un experimento atrevido que unió por primera vez el mundo de la ópera clásica con el del videojuego. Aunque su jugabilidad no convenciera a todos, permanece como testimonio de una época en que los videojuegos se atrevieron a ser arte multimedia total. Y hasta aquí con este unboxing y recomendaciones. Si te ha gustado el contenido, no dudes en compartirlo. Suscríbete y dale al like. ¿Has probado alguno de estos títulos? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos a la próxima. Y recuerda, la solución está en los detalles.